Cordial saludo, respetado tutor Ricardo Esteban Jurado y compañeros. Esta socialización corresponde al trabajo de evaluación final caso Lourdes, presentado por Alicia Lorena Rueda Arango, Ángela María González y yo, quien les habla, Franklin Leonardo Correcha. En el primer aspecto que vamos a socializar en cuanto a la evaluación e identificación del problema es el caso de Lourdes, que tiene 21 años de edad y actualmente es estudiante de tercer semestre de Economía. El motivo de la consulta es que desde hace un tiempo reincide en conductas evasivas o de evitación en cuanto a las relaciones con los compañeros de la facultad, y se le dificulta el generar y establecer nuevas amistades de forma positiva. Vamos a hacer una diferenciación en cuanto a esta evaluación del problema en dos aspectos. Uno, las vivencias y la información que se recopiló en cuanto a las situaciones en el contexto educativo del colegio y en cuanto a sus comportamientos que en este momento está presentando en la universidad. Entonces, Lourdes en su etapa de colegio recuerda haberla pasado muy mal por el bullying que se le generó por parte de sus compañeros o que ellos le propinaban debido a que ella tiene una estatura de casi 1.80 metros, 1.80 metros. Entonces esto generó una situación en donde le colocaban apodos como la jirafa. Ella empezó a tener sentimientos de inferioridad con respecto a las demás compañeras, pero hay algo importante a resaltar, y es que con el tiempo la relación con sus padres fue mejorando y se rodeó de un grupo de amigos y generó unos vínculos de amistad positivos con un número considerable de personas. Lourdes tiene ideas subjetivas de que sus compañeros de colegio la aceptaron no por sus características personales en cuanto a los vínculos, sino por sus capacidades cognitivas y por su buen desarrollo escolar. En cuanto a la parte ya universitaria, en el año de ingreso a la universidad vuelven a reaparecer estas inseguridades que aparentemente, según lo explícito en el caso, habían desaparecido. Y vuelve a reincidir en estas conductas intentando concentrarse en sus actividades académicas y evitando cualquier tipo de contacto con sus compañeros o pares de la universidad. En este primer año de carrera, Lourdes se empieza a relacionar de manera inadecuada debido al temor de que se vuelvan a presentar estas situaciones de acoso, de burla, y con una constante búsqueda de aprobación. Ahora, en cuanto a la definición del problema, pues el problema que tiene Lourdes, nuestra consultante, es de inseguridad por el acoso escolar vivenciado en su adolescencia. Evidentemente esto es una hipótesis porque creemos que es importante evaluar otros aspectos. Evidenciándolo desde el caso, podemos decir que las situaciones de acoso, de bullying que sufrió Lourdes, aparentemente para nuestra percepción no son tan significativas ni tan constantes como para que esta sea la causa más importante
en cuanto a sus conductas desadaptativas. Por lo que más adelante en las hipótesis vamos a mostrar estas otras perspectivas que creemos son de importancia evaluar para poder generar unas alternativas de solución adecuadas y hacer una intervención lo más aterrizada posible y que realmente pueda generar cambios y modificación en cuanto a la conducta de Lourdes. Teniendo en cuenta solo los aspectos relacionados en el caso, podríamos encasillarla en el trastorno de personalidad evasiva. Ahora entrando en cuanto al planteamiento de las hipótesis frente a las causas del problema, creemos que hay algo importante a evaluar y que es una posible sobreprotección en su núcleo familiar o tal vez un posible trastorno de la personalidad por dependencia, que son las situaciones intrafamiliares que creemos posiblemente fueron las detonantes primarias para que Lourdes no tenga las habilidades necesarias para poder generar vínculos positivos con sus pares en el colegio y ahora en la universidad. También creemos esto sí se evidencia dentro del caso, las alteraciones de la conducta por la evitación, introversión, timidez y aislamiento social. Se evidencia pues una baja inteligencia emocional, ya que en estas situaciones de dificultad, de bullying, de acoso, no tiene las herramientas para afrontarlas. Se evidencian flashbacks intrusivos, ya que ella en sus momentos en que piensa entrar a socializar con sus compañeros de la universidad, recuerda los apodos o el apodo que le colocaban en su colegio, en su época de colegio, y entra en nerviosismo, en ansiedad, lo cual no le permite acercarse y generar estos vínculos. Una posible ansiedad por comprobar y también una posible distimia por comprobar. Las alternativas de solución. Consideramos que la terapia adecuada es la cognitiva conductual. Se trabajarán pensamientos y actitudes desadaptativas, como la incapacidad de socializar con sus compañeros, generar vínculos afectivos con sus pares. También es importante la identificación de los esquemas básicos de Lourdes, como por ejemplo el autoconcepto, porque se evidencia en ella una baja autoestima. También identificar desde una perspectiva real la concepción de los compañeros de ella de la universidad, cuál es la concepción que ella tiene de ellos, si realmente esta concepción está soportada desde la realidad o simplemente desde sus miedos. Identificar las reglas y fórmulas que siguen su vida para identificar estas fórmulas desadaptativas y modificarlas y configurarlas. Y identificar esas estrategias que ella ya ha pensado para mejorar su vida social, porque pues es ella la que desde un principio anota que lo que quiere es mejorar esas relaciones sociales con los compañeros de la universidad, que pues, ese es un motivo de consulta. Entonces, para las alternativas de solución, nosotros nos vamos a enfocar en los autores Wolin y Wolin, desde su mandala de la resiliencia, con el objeto de que Lourdes vea la adversidad no como algo traumático, sino como la oportunidad para generar herramientas y cambios en su comportamiento que le permitan ser una persona mucho más social, mucho más agradable, y que pueda generar unos vínculos positivos con sus pares. Para estos factores resilientes vamos a tener en cuenta la introspección, la creatividad, el humor y la iniciativa. En cuanto a las alternativas de solución,
vamos a trabajar un test histórico. Este consiste en considerar cada una de las creencias desadaptativas, ¿sí? Escribir cada una de las creencias desadaptativas, como por ejemplo, no puedo gustar por mi altura, me va a pasar lo mismo que me pasó en el colegio, y consiste en buscar pruebas en contra a través de la historia del sujeto, desde sus primeros años. Entonces, este ejercicio lo que busca es hacer una introspección, ¿sí?, desde la realidad para modificar ese pensamiento de que las personas, por ejemplo, en este caso puntual serían las de la universidad, estarían en búsqueda de generarle malestar, daño o molestarla. Otra alternativa que proponemos para desarrollar en cuanto a este proceso de intervención son las dramatizaciones mentales, con el objeto de que mediante la imaginación de Lourdes y ayudada por el grupo de terapeutas, evoque esas situaciones traumáticas en que se originaron las creencias desadaptativas. Primero, tal como ocurrieron, con el objeto de aumentar la comprensión de la situación, y después visualizando cómo las afrontaría en una forma más hábil y asertiva. Esto con el objeto de que ella misma empiece a generar soluciones con respecto a las dificultades que se le han presentado y posiblemente se le presenten. Otra alternativa que postulamos son ejercicios de predicción de experiencias positivas, los resultados que espera de diferentes experiencias sociales y el resultado real obtenido. Esto se puede hacer mediante ensayos visualizados de nuevas conductas deseables, juegos de roles para participar, para practicar conductas congruentes con las nuevas creencias. También podemos generar listas de interacciones sociales positivas que respalden esas nuevas creencias. Esto ayuda a prestar atención a las conductas de aceptación. También se podría generar una lista de pruebas de evidencia a favor de las nuevas creencias, para que ella las tenga a la mano y releerlas cuando empiece a dudar de lo que puede llegar a obtener generando estas nuevas o aplicando estas nuevas alternativas en su entorno universitario. Vamos a trabajar también el fortalecimiento de las nuevas conductas, ¿sí?, para que ella empiece a habituarse a pensar, sentir y comportarse según los nuevos esquemas. Obviamente pues en contra de las posturas desadaptativas anteriores, de una manera cotidiana. Para conseguir esto es necesario que ella empiece a utilizar su iniciativa para hacer nuevas amistades, profundizar en las ya existentes, asumir más responsabilidades en cuanto a los trabajos grupales que tiene en la universidad, y empezar a actuar de forma adecuada y asertiva dentro de sus relaciones sociales. También es importante y es aconsejable para Lourdes que empiece a generar otras actividades como cursos dentro de la universidad, entrar a grupos como por ejemplo teatro, voluntariado, y que ella misma también ensaye esas situaciones mediante la visualización y juegos de roles antes de afrontarlas, para que no con el objeto de que vaya predispuesta, porque esta es una situación que ella presenta, la predisposición ante la reacción de las demás personas, pero sí para que vaya con algunas herramientas para afrontar posibles situaciones en las cuales se siente incómoda. Pensamos que una de las herramientas fundamentales o muy importantes dentro de la intervención es el humor, que es una de las resiliencias que Wallin menciona,
y, y- y- y que puede ser una herramienta muy útil para aplicar eh, en estas dificultades que ella va a empezar a enfrentar, y hacerle frente a posibles burlas, que aunque aún no han sucedido, eh, los jóvenes tienen una tendencia hacia la crítica y hacia molestar a los demás compañeros, no con el objeto de hacer daño, pero sí con el objeto de reírse un rato y pasar de tiempos lúdicos adecuados. Es importante que Lourdes empiece a identificar de que no todos los comentarios acerca de su altura están enfocados hacia ese malestar. Ella tiene que empezar a diferenciar y a entender cuáles son los propósitos de esos comentarios. Hay unos que sí están direccionados para hacer daño, otros que no. Eh, por ejemplo, hay algunos chistes, los cuales anoto acá, que podrían ser de utilidad, ya que el humor también hace generar unos vínculos con los amigos de forma importante. También trabajar con ella, el resignificar el hecho de ser alta, ya que ella lo evidencia como algo negativo, pero es evidente que socialmente este es un distintivo que de clase, de armonía, de belleza y glamour. Entonces, desde la realidad podemos empezar a modificar ese constructo, esa idea subjetiva negativa que tiene ella con respecto a su altura. Eh, También es importante generar conciencia en Lourdes de que no todas las personas con las cuales uno va a socializar en la universidad se van a generar lazos de amistad con todos los compañeros, que siempre van a haber afinidad con algunos pocos, y pues que ese grupo reducido es el que va realmente a ser su grupo de amigos y de compañeros durante el transcurso de su carrera. En cuanto a las conclusiones, se puede concluir que Lourdes tiene pocas habilidades sociales, y su sentimiento de inferioridad no le permite sentirse seguro alrededor de los grupos sociales. Por esto es que las terapias de psicología son la herramienta más importante que le permitirán superar estos miedos y fortalecer una personalidad segura que le permita quererse a sí misma y superar las dificultades del pasado. Como conclusiones también creemos que es básico generar el análisis de su entorno familiar, ya que la hipersensibilidad o dificultad que Lourdes posee en cuanto a enfrentar estas reacciones desadaptativas ante las críticas puede haber sido generado en su entorno familiar por una sobreprotección que conllevó tal vez a un trastorno de personalidad por dependencia. Es algo que se necesita evaluar para poder generar un proceso terapéutico adecuado, y si es necesario, pues entonces vincular también a su núcleo familiar para que en cada una de estas intervenciones se modifique también el contexto familiar, porque de lo contrario pues va a ser mucho más difícil la modificación de las conductas y pensamientos que Lourdes tiene con respecto a la dificultad que tiene de socializar de manera adecuada con sus compañeros de la universidad. También es importante tener en cuenta que las características de la personalidad de nuestra consultante son de tipo adaptativo. Esto quiere decir que son modificables, que son flexibles, pero pues hay que tener en cuenta de que este modelo de conducta ella lo utilizó desde sus herramientas para poder darle una solución a una dificultad. O sea, esto se implantó en su inconsciente para solucionar sus dificultades. Por lo tanto, para modificarlas se necesita de un proceso. Ella no va a desistir de su manera de relacionarse, porque de alguna manera si la sigue realizando es porque le rindió frutos, es porque le fue útil para ella. En este momento se está dando cuenta de que no lo es tanto y quiere modificarlas. Y en ese sentido pues hay que ser pacientes y pues tomar el proceso adecuadamente sin afanes. Los objetivos principales del tratamiento será el control de los síntomas, tanto de la ansiedad como la evitación fóbica, reducir la discapacidad asociada al trastorno, mejorar la gravedad de la enfermedad,
y por ende pues el bienestar general de Lourdes, además de poder tratar otros síntomas comórbidos que en algunas ocasiones en los casos de bullying se presentan, como la depresión. En cuanto a las recomendaciones, es importante la evaluación incorrecta de las relaciones con los demás, ya que en Lourdes existe una tendencia a interpretar reacciones neutras o positivas como negativas. Esto lo evidenciamos porque Lourdes, cuando ella no ve, cuando las reacciones de las personas con las que está socializando no son las que esperaban, de una vez huye. Por ejemplo, si alguien la elogia, cree que ha sido para ridiculizarla o por lástima. Entonces, esta es una característica donde ellos van buscando reacciones en cualquier persona y creen que si alguien la juzga negativamente, la critica, tal vez está en lo correcto y es justa. También temen a situaciones en donde puedan ser evaluados, a la exposición. Pero, pues debido a las reacciones posiblemente negativas que se puedan dar, o incluso también a las neutras, ya que no existe una diferenciación. También es importante trabajar el miedo al rechazo, trabajar la autocrítica, trabajar los supuestos subyacentes sobre las relaciones. También es importante trabajar las evaluaciones incorrectas de relaciones con los demás. También es importante la exclusión de datos positivos. Esto lo mencionamos porque es evidente de que los casos, las situaciones vivenciadas por ella en el colegio de acoso no fueron tantas. Entonces, al evidenciar su proceso escolar como algo traumático, como algo muy difícil, pues es evidente que se está haciendo una exclusión de datos positivos. La ansiedad, también hay que trabajar la ansiedad por la ansiedad. Esto se evidencia en Lourdes cuando ella, no más del hecho de pensar de que va a entrar a socializar con un grupo de personas nuevas, piensa en las posibles situaciones que le van a generar ansiedad y esta ansiedad le genera ansiedad. También es importante empezar a trabajar esas excusas relacionadas con el comportamiento egodistónico, ¿sí? Porque muchas veces la persona, en este caso Lourdes, tiene las herramientas o sabe cómo debería actuar, pero no lo hace. Y la ansiedad por la ansiedad, que ya lo mencionaba, fantasías sobre las relaciones y deseos, que en muchas de estas ocasiones la persona piensa, imagina y se ilusiona con esas relaciones ideales y pues cuando en su contexto no se dan de esa manera, pues tiende a la frustración, al miedo y a la no socialización. Estas ya son las referencias bibliográficas. Un agradecimiento cordial por su atención. Espero la información suministrada haya sido de utilidad y hasta una próxima oportunidad.